Esta historia de drama familiar en España te atrapará desde el primer minuto. Lucía Navarro. Una electricista independiente en Puerto del Sol. Lucha por sobrevivir tras ser excluida cruelmente de la cena de Nochebuena por su propia familia, que la considera no inmediata. Al borde del desahucio. Todo cambia en el centro de donación de plasma cuando un anciano misterioso le entrega un Rolex y le indica buscar a G. Haro. Esta historia de drama familiar revela cómo una humilde cena inclusiva puede voltear las jerarquías y traer justicia poética en la costa valenciana. Llena de emoción, traición familiar y superación. Sigue el viaje de esta electricista que transforma su destino contra todo pronóstico. Una historia de drama familiar cargada de tensión y karma que no podrás dejar de ver. Esa noche en el centro de donación de plasma de Puerto del Sol. Estaba subiéndome la manga para pagar el alquiler atrasado cuando un anciano detrás de mí se quitó sin hacer ruido su Rolex. Lo dejó en la bandeja metálica con un clic seco. Tómalo como anticipo. Me dijo. Ve a buscar a G. Haro en el muelle Haro. Nunca había conocido a nadie que pagara con tiempo. Para la Nochebuena. Estaba poniendo una mesa donde todo el mundo tenía asiento. Y acababa de descubrir que aquel reloj era la llave para darle la vuelta a todo el árbol genealógico de la familia. Me llamo Lucía Navarro. Tengo 29 años y soy electricista. Soy dueña de Chispa Eléctrica Navarro. O quizás sea ella quien me posee a mí. Vivo en Puerto del Sol. Un pueblo de la costa valenciana que se vende como paraíso mediterráneo. Pero de cerca huele a marea baja. Gasóleo y óxido. Esa noche estaba en mi pequeño piso encima de una panadería cerrada. Mirando el color más feo del mundo, el rojo municipal. Una tira gruesa de papel rojo estaba pegada en mi puerta. Ondeando ligeramente por la corriente del pasillo. Era un desahucio en toda regla. Sin advertencias ni recordatorios educados. Mi alquiler llevaba meses atrasado. El sueldo de la cuenta de Chispa Eléctrica Navarro llegaba aún más tarde. El gran trabajo de reforma de los apartamentos frente al puerto. ¿Qué debía sacarme del invierno? Se había parado en seco. El contratista echaba la culpa al ayuntamiento. El ayuntamiento al inspector. El inspector a las nuevas normativas. Daba igual. El resultado era el mismo. Mis herramientas estaban relucientes. La furgoneta tenía el depósito lleno. Pero mi cuenta corriente estaba en línea plana. Me quité las pesadas botas de trabajo y el polvo de yeso y gravilla del pequeño arreglo del día se esparció por el linóleo desgastado. Parecía lo único que acumulaba últimamente. El móvil vibró en la encimera con una vibración aguda y molesta contra el fórmica. Sabía quién era. Mi madre. Carmen. La Nochebuena me acechaba. Deslicé el dedo por la pantalla. El pulgar lleno de polvo contra el cristal. El mensaje brilló. Ofensivamente luminoso en la cocina en penumbra. Hola cariño. Solo confirmando para Nochebuena. Este año lo hacemos en petit comité. Solo la familia inmediata de Sofía y su novio Mateo. Leí las palabras 3, 4, 5 veces. Solo la familia inmediata de Sofía. Sofía es mi hermana. Tiene 26 años. Yo 29. Misma madre. Mismo padre. Pero Sofía tuvo la beca para la universidad correcta. La pasantía que se convirtió en sueldo fijo y ahora el novio Mateo.
que trabaja en finanzas y tiene una dentadura perfecta. Ella tenía la vida correcta. Yo tenía callos sobre callos. Un olor persistente a cobre y ozono en la ropa y el logo de mi empresa en una furgoneta comprada en subasta judicial. Yo no era familia inmediata. Era la anomalía. La que llevaba el vino equivocado o aparecía con grasa bajo las uñas. El mensaje era una obra maestra de crueldad casual. No era un ataque. Era una clasificación. Un ordenamiento. Lo hacemos pequeño. Tú no entras en lo pequeño. Eres otra cosa. Algo que no encaja en la mesa pulida del comedor. Dejé caer el móvil. Rebotó en la encimera. La etiqueta roja de la puerta parecía palpitar. Una luz de aviso para toda mi vida. El rechazo limpio y casual de mi familia chocó contra la amenaza física y contundente de quedarme en la calle. Tormenta perfecta. Un 1-2 que me dejó sin aire. No solo estaba arruinada. Estaba a la deriva. Miré mis manos. Estaban en carne viva. Los nudillos raspados de tirar cable armado por un falso techo estrecho. Una pequeña cicatriz blanca de un resbalón con el pelacables del mes pasado brillaba bajo la luz de la cocina. Esas manos podían cablear la sala de urgencias de un hospital. Podían iluminar un estadio. Pero no podían sacar 700 euros de alquiler para mañana por la mañana. Agarré la chaqueta. Una lona fina que nunca abrigaba lo suficiente. Solo quedaba una opción. El último circuito desesperado que podía cerrar para mantener la luz encendida en mi propia vida. El centro de donación de plasma del puerto. Abría hasta las 9. El paseo fue brutal. La niebla subía del Mediterráneo. Espesa y fría. Difuminando los neons de los bares y las casas de préstamos. El centro estaba encajado entre una lavandería 24 horas y una oficina de fianzas. Las ventanas estaban pintadas con un mural descascarillado de un sol sonriente. Empujé la puerta de cristal. El olor me golpeó primero. No era el olor limpio y afilado de un hospital. Era barato. Alcohol de frotar industrial intentando sin éxito tapar el olor metálico de la sangre y el leve hedor agrio de la desesperación callada. Las luces eran lo peor, tubos fluorescentes zumbando con un ruido de 60 hercios que vibraba dentro de mis empastes. Como electricista, odiaba los fluorescentes. Ineficientes. Feos. Y la luz que daban hacía que todo el mundo pareciera enfermo. Uno de los balastos del rincón fallaba, provocando un parpadeo rápido y agonizante que me picaba en el cerebro. Todo el sitio era un laboratorio barato. Estéril pero sucio. Las sillas eran de vinilo agrietado, clavadas al suelo. Los únicos sonidos eran el zumbido de las centrifugadoras y el constante tintineo de bandejas de acero inoxidable. Una mujer que parecía tan cansada como yo, con el uniforme descolorido, me dio una tablilla y un boli con cadena. Rellené el cuestionario por inercia. Sí. Me sentía bien. No. No había viajado fuera del país. Sí. Había comido una comida sana y rica en proteínas en las últimas 4 horas. Mentira. Mi última comida había sido un puñado de cacahuetes de la guantera de la furgoneta. Pasé el pesaje. Pasé el pinchazo en el dedo. Me indicaron la sala de donación. Me senté en uno de los sillones de vinilo agrietado. La flebotomista.
Otra distinta. Se acercó. No me miró a los ojos. Me ató una goma en el bíceps con fuerza. Limpió mi brazo. El frío repentino del alcohol me sacó de golpe de la niebla. De pronto no estaba en el centro de plasma. ¿Tenía 12 años? En el taller de mi abuelo Guillermo. No de mi padre Antonio, que dirigía una cadena de papelerías y solo tocaba herramientas para leer sus garantías. Este era mi otro abuelo. El padre de mi madre. Del que ella nunca hablaba. Era el único que entendía mis manos. Olía a serrín y aceite de motor. Me enseñaba a cablear una caja de interruptores. Su dedo grueso seguía el esquema. La electricidad no es más que un rayo enjaulado. Lucía. Decía con voz grave. Es un rayo organizado. Solo tienes que construir la jaula adecuada. Tienes que respetar la fuerza. La oyes antes de verla. Me vio forcejear con un cable de tierra rebelde. Mis manos pequeñas eran torpes. Nunca esperes a que te inviten a la mesa. Niña. Me dijo tocándome los nudillos con suavidad. Ni a esta mesa ni a ninguna. Tú arrastra tu propia silla. Joder. Guillermo ya no estaba. Murió hace años. Y aquí estaba yo vendiendo mi plasma porque mi madre, su hija, ni siquiera me guardaba un asiento. Cierra el puño, murmuró la flebotomista con voz plana. La aguja entró. Era gruesa y aspiré aire entre los dientes. Me concentré en la luz fluorescente parpadeante del rincón, contando los intervalos entre parpadeos. ¿Estoy bien?, me dije. Sobre todo a mí misma. La máquina empezó su trabajo rítmico y silencioso. Tirar. Girar. Devolver. Tirar. Girar. Devolver. Sentí el frío regreso del anticoagulante deslizándose por mi vena. Apreté la pelota de estrés de goma. Entonces lo vi. No estaba cuando entré. Estaba de pie junto a la pared del fondo. Cerca de la máquina de café vacía y un montón de folletos. Era viejo. Quizá 70 años. Llevaba un abrigo de lana azul oscuro. De esos que duran toda la vida. Limpio pero gastado. Los zapatos eran de cuero rayado. Pero habían sido buenos en su día. No miraba el móvil. Solo observaba la sala. Esperando. Había una quietud en el que parecía extraña en aquella habitación de piernas nerviosas y máquinas zumbando. No encajaba. Tardó 45 minutos. 45 minutos para que mis problemas de alquiler se aligeraran un poco. Sacaron la aguja. La flebotomista me pegó una gasa gruesa en el brazo. Aprieta fuerte. Fui al mostrador. La recepcionista. Detrás de un grueso panel de acrílico. Procesó mi vale. Aquí tienes. Dijo con voz metálica por el altavoz. Deslizó 2 billetes de 40 euros. 80 euros. Parecían papel. Sin valor. Frágiles. Los cogí. La delgadez me apretó el estómago. Cuando me giré para irme. Él estaba allí. Se había movido con un silencio imposible. Estaba justo detrás de mí. Antes de que pudiera hablar.
Antes de que pudiera siquiera registrarlo como amenaza. Alargó la mano. No hacia mí, sino hacia la pequeña bandeja de acero inoxidable en forma de riñón donde dejaban los bolis usados. Llevaba un reloj. Un Rolex. En aquella habitación de vinilo barato. Pintura descascarillada y luz enfermiza zumbando. Brillaba. Era antiguo. La pulsera de acero estaba rayada por años de uso. El bisel estaba descolorido. Pero era auténtico. No dijo nada. Solo desabrochó el cierre. Los eslabones susurraron. Lo colocó en la bandeja de acero inoxidable. El sonido fue un clic seco y definitivo. Fue el sonido más fuerte que había oído nunca. Cortó el zumbido de las centrifugadoras. El zumbido del balasto fallido. El tráfico amortiguado de fuera. Fue el sonido de algo pesado aterrizando donde no pertenecía. Fue el sonido de un interruptor general saltando. Miré el reloj. Lo miré a él. Sus ojos eran de un azul pálido desvaído. Como si hubieran visto de todo. Tómalo como anticipo. Dijo. Su voz era ronca. Baja. Pero llegaba lejos. Ve a buscar a G. Aro en el muelle Aro. No me moví. Mi cerebro de electricista trabajaba. Mis ojos iban de su cara al reloj y vuelta. No miraba la marca. Miraba la luz. El reflejo de los fluorescentes horribles en el cristal del reloj era nítido. Pero ligeramente distorsionado cerca del borde. Pero fue la trasera. La base del reloj. La que me clavó la mirada. Solo veía un trozo. Pero la junta donde la tapa metálica se unía a la caja estaba demasiado limpia. Parecía el sello de un banco de condensadores de alta tensión que había revisado la semana pasada. Los arañazos microscópicos alrededor de la junta eran recientes. No como las rayaduras profundas y antiguas de la pulsera. Aquel reloj había sido abierto hacía poco. Lo habían revisado. No era un recuerdo olvidado. Era una herramienta preparada. Señor. No puede estar aquí. Dijo por fin un guardia de seguridad con cara de aburrido. Acercándose desde su taburete junto a la puerta. Esta zona es solo para donantes. El anciano ignoró al guardia. Me miró directamente a los ojos. Dejó un olor a su paso. No el antiséptico omnipresente de la clínica. Sino otra cosa. Algo rico y limpio. Sándalo. Un buen electricista siempre oye la corriente antes de que salte la chispa. Joven. Dijo. Y luego desapareció. No se apresuró. Solo se giró. Empujó la puerta de cristal y se desvaneció en la niebla gris espesa de Puerto del Sol. El guardia me miró. Miró el reloj. Brillando en la bandeja. Miró los 80 euros que yo apretaba en la otra mano. Suspiró largo y cansado. Estaba demasiado cansado para lidiar con lo que fuera aquello. Cógelo y vete. Dijo. Señalando el reloj con la barbilla. Lo que sea. Sácalo de aquí. Miré el Rolex. Pesaba. Lo cogí. El acero estaba frío por la bandeja. Pero se calentó al instante en mi palma. Pesaba más que 80 euros. Pesaba más que mi alquiler atrasado.
pesaba como una responsabilidad. Miré los 2 billetes de 40 en la otra mano. Deslicé el reloj en el bolsillo de mi chaqueta de lona barata. El eslabón pesado se asentó contra mi cadera. Dejé los 80 euros en el mostrador. No iba a vender ni una gota más de mi sangre esa noche. Tenía un anticipo. Tenía una dirección. Y tenía un nombre, G. Aro. El aire frío de la noche mediterránea me golpeó como una bofetada cuando empujé la puerta de cristal del centro de plasma. El olor antiséptico espeso fue sustituido por el olor familiar y cortante a sal y gasóleo del puerto. El reloj era un peso frío y pesado en el bolsillo de mi chaqueta. No parecía un regalo. Parecía una herramienta. Aquel clic pesado y sólido que había hecho en la bandeja de acero no había sido solo un sonido. Era una llave. Había abierto una puerta que yo mantenía atrancada. Una puerta que llevaba de vuelta a la familia Aro. No vivíamos en un sitio como Puerto del Sol, que al menos tenía la honestidad áspera de la decadencia. Vivíamos en una casa beige de una sola planta en medio de una urbanización que se enorgullecía de su pulcritud opresiva. Nuestro césped era un rectángulo verde plano y perfecto que mi padre Antonio cortaba cada sábado por la mañana a las 9 en punto. La casa en sí no olía a hogar. Nunca olía a horno ni a libros viejos ni a humo de leña. Olía a lejía. Mi madre, Carmen, era la generala de una guerra silenciosa diaria contra el mundo exterior. Todas las superficies brillaban. Todas las ventanas estaban selladas contra el polvo, el polen o cualquier vida no autorizada. Mi recuerdo más fuerte de la infancia es el picor químico del limpiacristales. El leve veneno floral de los ambientadores enchufados y el suspiro de la aspiradora. Nuestra casa se definía por lo que le faltaba. Nada de barro. Nada de voces altas. Nada de desorden. Nada de complicaciones. Yo era la complicación. Mi hermana Sofía encajaba a la perfección. Estaba limpia. Estaba callada. Olía al caro aceite corporal de pera que mi madre le compraba y al papel crujiente nuevo de sus libros de texto. Sofía era la estrella académica. Sus logros eran estériles, abstractos y fáciles de enmarcar. Certificados de honor. Trofeos de debate. Nota perfecta en selectividad. Sus éxitos ocurrían en papel, en habitaciones silenciosas y bien iluminadas. Yo era la niña que olía a cobre y serrín. Era física. Era tangible. Desmontaba cosas. La tostadora dejó de funcionar. Así que la desmonté en el suelo de la cocina. Encontré el elemento calentador quemado y la recableé. La aspiradora perdió succión y encontré el atasco. Pero no sin antes desmontar toda la carcasa del motor. Me castigaron por eso aunque la arreglé. Me fascinaba cómo funcionaban las cosas. Cómo la energía pasaba de un punto a otro. Esa fascinación significaba que yo era una violación andante del mundo estéril de mi madre. Siempre entraba con grasa en los codos. Suciedad bajo las uñas o el olor metálico agudo de la soldadura y el ozono en la ropa después de descubrir el taller de mi abuelo Guillermo. Yo era la suciedad que ella no podía blanquear. Mi padre lidió con mi existencia a base de bromas débiles y cansadas en Navidad. Cuando la casa estaba en su punto máximo de perfección presurizada y había invitados. Me señalaba con la copa de vino. Esa es Lucía. Decía forzando una risa pequeña y tensa. Puede arreglar cualquier cosa en esta casa.
Cualquier cosa. Menos un boli. Los invitados. Normalmente sus gerentes regionales. Reían educadamente. Sofía ofrecía una sonrisa pequeña y comprensiva. Mi madre solo apartaba la mirada. ¿Apretando los labios? Como si mi mera presencia hubiera dejado barro en su alfombra beige impecable. La broma estaba clara. Ella no es como nosotros. Puede que sea útil. Pero no civilizada. Es una herramienta. No un adorno. Esa división nunca quedó más clara que en las fiestas. Navidad cuando yo tenía 14 años. Ese fue el año en que se convirtió en política formal. Estábamos en el salón, donde expresamente me prohibían llevar proyectos. Sofía. ¿Cómo no? Recibió el regalo principal. Abrió una caja larga y fina de terciopelo. Dentro, un collar de plata de ley descansaba sobre satén blanco. Era delicado, fino, y sostenía una única perla perfecta. Parecía tan estéril como el resto de la casa. Oh, Sofía. ¡Qué elegante! Arrulló mi madre juntando las manos. Es tan tú. Mi regalo fue un sobre. Dentro encontré una tarjeta regalo de 50 euros de unos grandes almacenes. Y detrás una tarjetita doblada por la mitad con la caligrafía perfecta y redondeada de mi madre. Por favor. Usa esto para comprar algo apropiado para el instituto. Y como recordatorio. No traigas tus herramientas a las zonas principales de la casa. Tenemos invitados para el año nuevo. Una tarjeta regalo. Era una transacción. No era un regalo. Era una corrección. Era una instrucción silenciosa, educada y devastadora de que intentara con más fuerza ser otra persona. A Sofía le dieron elegancia. A mí me dijeron que no fuera desordenada. La separación acabó siendo física. El fin de semana en que el equipo de animadoras del Instituto de Sofía ganó el regional. Nuestra casa fue designada para el brunch de la victoria. Venían todos los padres. La casa se preparaba como un escenario. Yo tenía 15 años. Lucía. Anunció mi madre dándome la espalda mientras pulía la plata ya impecable. Te vas a quedar este fin de semana en casa del abuelo Guillermo. La casa va a estar demasiado llena con todo el mundo entrando y saliendo. No hay suficientes camas. No había suficientes camas en una casa de 3 dormitorios con sofá-cama. Era la misma lógica fría y vacía que, solo familia inmediata. Pero ser desterrada a casa de Guillermo nunca fue un castigo. Era un indulto. Era una escapada. A mi madre le horrorizaba que fuera allí. Su casa al otro lado de la comarca olía a todo lo que ella detestaba. Madera vieja. Tabaco de pipa. Aceite de motor y café negro fuerte. Para mí era el mejor olor del mundo. Era el padre de mi madre. Del que ella nunca hablaba. La rama de trabajadores manuales del árbol genealógico que ella había intentado cerrar. Ese fin de semana estaba instalando un ventilador de techo de hierro fundido pesado en su taller. Le ayudé a sujetarlo contra la caja de empalmes. Me pasó las tuercas de cable, enseñándome a retorcerlas hasta que el cobre mordiera. Luego me pasó el interruptor nuevo de pared. Al final construirás tu propio escenario. Lucía. Me dijo. No me miró con lástima.
Me miró como si fuera un hecho sólido. Se limpió la grasa de las manos en un trapo rojo viejo. Ellos tienen su decorado. Hizo un gesto vago hacia el barrio de mis padres. Es pequeño. Es limpio. Es aburrido. Tú no encajas en el decorado. Así que construye el tuyo. Tocó el interruptor que yo sostenía. Empiezas controlando las luces. Ese fue mi verdadero colegio. Guillermo no me enseñaba como a una niña. Me enseñaba como a una aprendiz. Desenrollaba viejos planos amarillentos en su banco de trabajo y me enseñaba a leer esquemas. Es un mapa. Lucía. Decía su dedo grueso siguiendo una línea. Es una historia. Esta línea es la energía. Este símbolo es la puerta. Este es la carga. Toda la historia es solo como la energía llega a casa. Lo más importante. Me enseñó a escuchar. Antes de accionar el interruptor general de un cuadro nuevo, ponía la palma plana en la puerta metálica fría. Escucha. Susurraba. No oigo nada. Decía yo frustrada. Calla tu propio motor. Escucha debajo del silencio. Y poco a poco aprendí. Aprendí a sentir una vibración tan tenue que parecía imaginaria. Una tensión eléctrica de bajo nivel. El zumbido. Lo llamaba él. El sonido del potencial puro. Cuando te haces buena. Decía. Puedes oír una conexión defectuosa. Puedes oír cuando la carga está mal. Un circuito malo suena enfadado. Suena forzado. Aprendí a oír el zumbido enfadado. Se convirtió en un sexto sentido. Podía entrar en una habitación y saber solo por la pequeña oscilación ansiosa del aire que un interruptor estaba sobrecargado momentos antes de que saltara y sumiera la casa en oscuridad. A los 17 años sabía exactamente quién era. Mientras Sofía agonizaba con sus ensayos de solicitud para la Universidad de Valencia o Barcelona, yo rellenaba un único formulario, el programa de certificación eléctrica y climatización de la Escuela Técnica del Puerto. Llevé la carta de aceptación a la mesa de la cena. Mi padre se quedó mirándola. Escuela Técnica del Puerto. Lucía. ¿Eso está en la zona industrial? No. Mi madre ni siquiera tocó el papel. Lucía. ¿De verdad? Esto es trabajo manual. Es un oficio. Mamá. Es una carrera. ¿Tus manos? Dijo ella con voz tensa por esa decepción única que reservaba solo para mí. ¿Qué les vas a hacer a tus manos? Las vas a destrozar. Solo prométeme que llevarás guantes. No te ensucies las manos para las fotos de graduación. Tenemos que enviarlas. No les preocupaba mi futuro. Les preocupaba la imagen de mi futuro. Destacé en la escuela técnica. No era teoría abstracta. Era real. Era lógica que podías sostener en las manos. En segundo año entré en el concurso regional estatal de cableado. Era cronometrado. Teníamos 6 horas para cablear completamente un cuadro residencial completo. Con interruptores de 3 vías. Circuito diferencial y conexión de electrodoméstico de 240 voltios. Todo perfectamente a normativa. Acabé primera. En 5 horas y 15 minutos. Los jueces. 3 maestros electricistas veteranos con olor a café en el aliento. Revisaron mi trabajo 3 veces.
Cero fallos. Gané una placa y un vale de 200 euros para un almacén de material eléctrico. Vibraba de orgullo. Conduje a casa con los nudillos en carne viva y ensangrentados de tirar cable grueso por el conducto, sosteniendo aquella pesada placa de plástico. Se la enseñé a mi madre. Estaba en la cocina, hojeando un catálogo. Miró la placa. ¡Qué bonito! Cariño. Alargó la mano y me tocó la mejilla, evitando la mancha de aislante en la mandíbula. Pareces agotada. Toda esa concentración. No te quedes despierta celebrando. Es malo para la piel. Fue como si le hubiera enseñado una cinta de participación de una feria de repostería. La victoria no contaba porque el ring no valía nada a sus ojos. Ese fue el momento. Ese fue el salto del circuito. Dejé de necesitar su aprobación. Dejé de intentar traducir mi vida a un idioma que ellos pudieran o quisieran entender. Por fin abracé del todo la verdad que Guillermo me había enseñado. La dignidad no estaba en las manos suaves ni en la camisa limpia. No estaba en una corbata ni en un collar de perlas. Estaba en los callos. Estaba en la capacidad de entrar en un edificio oscuro y frío y, con tus propias dos manos y tu propia cabeza, hacerlo brillante y cálido. Estaba en el conocimiento. Estaba en hacer. Su mundo era de apariencia. El mío, desde entonces, sería de ser. Guillermo murió 2 semanas después de que yo me graduara en la escuela técnica. Un infarto silencioso solo en su taller. Mi madre gestionó el funeral con un duelo crujiente, eficiente y estéril. Su abogado, un hombre al que nunca había visto, me dio una sola cosa, una cajita de madera. No estaba cerrada con llave. Era de nogal oscuro y pesado. Y la tapa la había tallado el propio Guillermo con su mano áspera y firme. Solo ponía, sigue construyendo. Dentro no había dinero. Eran sus primeros pelacables. Los mangos lisos como piedra de río. Su boli de esquemas favorito y un pequeño nivel de latón pesado. Guardé aquella caja en el suelo junto a mi cama. Se convirtió en mi brújula. Después de eso, rara vez volví a la casa de la urbanización. Estaba demasiado limpia. Demasiado silenciosa. Mi ausencia no era un agujero. Era un alivio. La complicación andante y parlante llena de grasa había desaparecido. Había un asiento permanentemente vacío en la mesa de Carmen. Pero estaba bien porque mientras yo construía mi vida, mientras montaba chispa eléctrica con una furgoneta oxidada y un préstamo que avalé con mis propias herramientas, empecé a soñar. No con su mesa pulida. Empecé a soñar con otro tipo de mesa. Una larga, hecha de tablones de andamio recuperados. Quizá una mesa con arañazos y quemaduras de soldadura en una sala grande con luces Edison ámbar cálidas. Una mesa con sillas desparejadas. Docenas de ellas. Una mesa lo bastante grande para todo el mundo. Y ahora, alejándome del centro de plasma. La niebla fría en la cara. El peso imposible del Rolex de un desconocido pesado en el bolsillo. Sentí el primer zumbido tenue. El sonido de un circuito muy grande y muy enfadado esperando a que alguien encontrara el interruptor. Los años después de la escuela técnica fueron un borrón de botas de punta de acero y alarmas a las 4 de la mañana. Mi vida de los 19 a los 23 transcurrió en obras.
Ya no era Lucía. Era Navarro o Chispa o simplemente la electricista. Aprendí la jerarquía de la obra. Que no tenía nada que ver con títulos universitarios y todo con competencia. Subí andamios en el calor de agosto hasta que la camiseta se me ponía rígida de sal. Me tumbaba boca arriba en falsos techos fríos y llenos de barro. Tirando cable armado por huecos tan estrechos que tenía que espirar para moverme. Aprendí a tender conductos. Doblando las tuberías de acero pesado con un doblador manual hasta que los antebrazos me ardían con un fuego que nunca se apagaba. Era un lenguaje físico. Una matemática que hacías con todo el cuerpo. Aprendí a leer planos que parecían arte abstracto y ver un ala de hospital terminada. Aprendí a calcular cargas. Equilibrando el apetito eléctrico de una cocina con la capacidad de un cuadro. Asegurándome de que los circuitos no solo funcionaran, sino que funcionaran seguros durante 50 años. Mi mundo era ruidoso. Era el chillido de las sierras circulares. El golpe seco de las clavadoras y el constante gemido agudo del aceite de corte. Y debajo de todo, para mí, estaba el zumbido de Guillermo. Estaba trabajando en un gran montaje comercial. Un banco nuevo. Todavía era aprendiz. Tercer año. Un chaval nuevo. Apenas 18. Le encargaron cablear la alimentación de emergencia de la sala de servidores. Estaba nervioso. Intentando hacerse el duro. Torpe con las tuercas de cable. Yo estaba 3 bahías más allá cableando los mostradores de caja y lo oí. No fue un sonido fuerte. Fue un cambio en el aire. El zumbido estable de bajo nivel a 60 hercios de la alimentación temporal del edificio de pronto tuvo un borde irregular nuevo. Era un zumbido agudo de mosquito frenético. Un sonido de esfuerzo. El sonido de la energía yendo donde no debía. El sonido enfadado. «Chaval», grité ya en movimiento. «No toques el cuadro». Estaba de pie en un charco de un dedo de agua de una fuga de fontanería esa mañana. Los cordones de las botas mojados. Su mano iba hacia la cerradura metálica del cuadro de interruptores. Había fallado la toma de tierra. Toda la carcasa metálica estaba viva. Estaba a punto de convertirse en el camino a tierra. No corrí. Agarré la herramienta más cercana. Un listón seco de 2x4. No estaba lo bastante cerca para golpearle la mano. Lo lancé. Rebotó contra la pared. Fallándole. Pero le hizo respingar. Apartó la mano de golpe. Sobresaltado. Justo cuando una chispa azul saltaba de la puerta del cuadro a un montante metálico cercano con un chasquido violento. Todo el sitio se quedó en silencio. El interruptor general saltó, sumiéndonos en media luz. El chaval se quedó allí, blanco como el yeso, mirando la marca negra chamuscada en el montante. Mi capataz, Araldo, era un hombre tallado en cuero viejo y tabaco. Había sido electricista desde los años 70. Se acercó. Miró la marca chamuscada. Miró las manos temblorosas del chaval y luego me miró a mí. Yo temblaba. La adrenalina me hacía doler los dientes. Araldo masticó su puro sin encender durante un minuto largo y agonizante. Señaló con un dedo grueso y lleno de cicatrices al chaval. ¿Tú? A hacer café. Fuera. Luego se giró hacia mí. Entrecerró los ojos.
Lo oíste, ¿verdad? Solo asentí. La garganta demasiado apretada para hablar. Él asintió una vez. Mano firme. Navarro. Buen oído. Se alejó. Eso fue todo. Mano firme. Fue el primer cumplido que recibí que me pareció real. No era sobre mi aspecto ni mis notas ni mi piel. Era sobre mi trabajo. Era sobre mi habilidad. Significó más para mí que cualquier certificado de honor que mi madre hubiera pegado nunca en la nevera. Lo llevé conmigo. Se convirtió en mi armadura. La necesitaba porque el trabajo se puso más duro. La prueba de verdad llegó durante una tormenta de invierno. Una noche tan húmeda y violenta que el viento sonaba como un tren de mercancías. Estaba en la lista de emergencias de los estudios del puerto. Un complejo de platós que rodaba películas de acción baratas junto al viejo muelle. La llamada entró a las 2 de la mañana. Transformadores reventados. Los platós principales muertos y estamos rodando una escena de agua. Perdemos 10.000 euros por hora. Ven ya. Conduje mi furgoneta destartalada por calles inundadas. El plató era caos. La lluvia azotaba. Miembros del equipo con chubasqueros gritaban. Y todo el plató principal estaba a oscuras. Un transformador de alta tensión fuera había explotado de verdad, cubriendo el pavimento con lluvia tóxica y aceitosa. El director gritaba al productor: necesito luces. Necesito las bombas de las torres de lluvia. Es un problema de línea principal. Gritaba el productor. Estamos muertos. Yo no. Miraba los planos que había abierto en la tablet. ¿Tenéis alimentación auxiliar del edificio de efectos? ¿Verdad? La bahía de pirotecnia. Está al otro lado del solar. No podemos tender cable con esta inundación. No hace falta. Dije. Ya iba hacia la arqueta de empalmes. Tenéis un conducto principal bajo el suelo. Solo que no está conectado. Es para emergencias. Esto, pensé, califica. Durante las siguientes 3 horas estuve boca abajo en una zanja de hormigón húmeda. El agua estaba fría, subiéndome hasta la cintura, oliendo a moho y ozono. Pero los cables dentro del conducto estaban secos. Con la linterna, los nudillos sangrando de tirar el cable de 4 hilos pesado y rebelde, redirigí los circuitos. Salté el transformador muerto. Aislé el cuadro quemado y tiré alimentación temporal de alta amperaje desde la bahía de efectos. Fue un número de funambulismo. Parcheando un sistema vivo y enfadado en la oscuridad húmeda. Cada movimiento tenía que ser perfecto. Un solo empalme equivocado o bien dejaba a oscuras todo el complejo de estudios o me freía yo. A las 5:03 de la mañana estaba empapada hasta los huesos y temblando tanto que apenas me tenía en pie. Encontré al productor. Acciona el interruptor principal del plató B. Lo hizo. Hubo un zumbido. Un chasquido fuerte del contactor pesado encajando y todo el plató se iluminó de golpe. Las bombas de las torres de lluvia arrancaron. El director lloró de verdad. Yo solo volvía a mi furgoneta. Las manos temblando demasiado para sujetar el café. 2 días después recibí un correo. No era de un jefe. Era del productor ejecutivo. Tenía 2 frases. Nos dijeron que fuiste tú quien salvó el rodaje.
Nunca habríamos cumplido el día sin ti. Gracias. Imprimí aquel correo. Esa noche en casa abrí la caja de madera de Guillermo y pegué el papel en la tapa interior, justo al lado de su nivel de latón. Era mi segundo trofeo. Ese fue el punto de inflexión. Ya no era solo aprendiz. Era electricista. Ahorré cada céntimo de aquel pago de emergencia. Volví a la escuela técnica. Hice clases nocturnas y pasé 6 meses estudiando para el carnet de contratista. Memoricé la normativa eléctrica nacional. Un libro tan denso y complicado que el código fiscal parecía un cuento infantil. Aprendí las leyes de conexión a tierra y equipotencialidad. Caída de tensión por distancia. Requisitos de cortafuegos y refuerzos antisísmicos. Aprobé el examen a la primera. Tenía 24 años. Chispa Eléctrica Navarro S.L. Nació. Era solo un nombre en un papel del registro mercantil y una furgoneta. Una Ford Transit de 1998 blanca con una mancha de óxido en el guardabarros que parecía el mapa de un nuevo continente. Pagué 900 euros en efectivo. Yo misma pinté el nombre en el lateral con un bote de spray azul. Tenía 3 contratos. Uno de una cafetería que necesitaba enchufes nuevos. Uno de un dentista que quería luces más brillantes. Mi primer cliente de verdad fue la residencia del puerto. Era un edificio viejo de ladrillo y hiedra. Y la iluminación era terrible. Todo fluorescentes viejos zumbando. Los mismos del centro de plasma. La luz era verde y enferma. La directora quería ahorrar. Pero yo le dije, no necesitas más luz. Necesitas mejor luz. Hice un trato. Le hice el primer pasillo a precio de coste solo para demostrárselo. Saqué los fluorescentes. Instalé nuevos apliques LED. Pero con bombillas de temperatura cálida. Unos 2700 Kelvin. Las puse todas en regulador. Y en los rincones y baños instalé luces sensor de bajo voltaje que se encendían al 20% de brillo para que los residentes no se deslumbraran por la noche. Estaba terminando la instalación. Limpiando mis huellas de una placa de interruptor de latón. Cuando una residente, una anciana en silla de ruedas, se paró a mi lado. Debía tener 90 años. Solo se quedó allí mirando arriba y abajo del pasillo. ¿Qué te parece? Pregunté guardando las herramientas. Me miró. Los ojos acuosos pero afilados. Es la primera vez en 10 años que me gusta mi propio reflejo. Dijo con voz como papel seco. Esta luz es amable con mis arrugas. Gracias. Hija. Trajiste una luz más amable. Conseguí el contrato de todo el edificio. Ese trabajo me dio suficiente efectivo para la entrada. Llamé a mi amigo Miguel. Uno de los pocos de la escuela técnica que también había montado su propio negocio. Juntamos dinero. Compramos un doblador hidráulico de conductos de segunda mano. Era una máquina hermosa. Grasienta y potente. Significaba que podíamos pujar por trabajos mayores. Trabajos comerciales. Significaba que éramos reales. Mi vida se estaba construyendo. Era sólida. Era mía. Las llamadas a casa siempre eran iguales. Eran una desconexión. Como una toma de tierra mala. Lucía. Cariño. ¿Cómo estás?
Preguntaba mi madre con voz brillante y frágil. ¿Va bien ese trabajo tuyo? ¿Sigues haciendo electricidad? Es mi empresa. Mamá. Chispa Eléctrica Navarro. Y sí. Va bien. Acabamos de conseguir la cuenta de la residencia del puerto. Oh. Decía ella. Una pausa. ¡Qué bien! En la zona industrial. Bueno. Maravilloso. Y luego el giro inevitable. Sofía tiene una noticia increíble. Acaba de aceptar una plaza de asociada de verano en el bufete más importante de Valencia. El resto de la historia se desarrolló con la misma lógica implacable que el resto de mi vida hasta aquel momento. El Rolex pesaba en mi bolsillo como una promesa. Fui al muelle Haro. Encontré a G. Haro. Resultó ser mi abuelo Guillermo, que nunca había muerto. Solo se había retirado del mundo para observar. Me explicó el estatuto secreto del fondo del puerto Haro. Escrito por él mismo en 1971, quien organizara una cena sustanciosa en el distrito portuario. Abierta a todos los residentes y trabajadores. Certificada por 12 firmas. Heredaría el control total. La noche de Nochebuena organicé la cena más grande que el almacén no había visto nunca. Mesas largas de tablones. Paella gigante. Jamón. Tortilla. Vino de la tierra. Puertas abiertas. Estibadores. Pescadores. Familias enteras. 12 firmas recogidas. Fotografías. Testigos. Al día siguiente. 25 de diciembre por la mañana. Entré en la sala de juntas del fondo del puerto Haro con el Rolex. Las firmas y las pruebas. Mi madre Carmen presidía la mesa como presidenta interina. Sofía y Mateo estaban sentados al fondo como testigos mudos. La abuela María apareció. Y entonces Guillermo Haro entró vivo. La cláusula se activó. El voto fue unánime. Yo no quería su silla. Quería una mesa larga. Y la conseguí. El fondo del puerto Haro pasó a ser el fondo de la mesa larga. Las llaves de los almacenes que mi madre quería vender a promotores de lujo ahora eran mías. El viento del puerto entró por las puertas abiertas, trayendo olor a sal, gasóleo y trabajo real. Me puse el Rolex en la muñeca. Clic. El circuito se cerró. Ya no era la hija excluida. Era la que ponía la mesa. Y en esa mesa, por primera vez, todos tenían asiento. Incluso los que durante toda la vida habían apartado la mía.